¿Y si te dijera que el 10 de septiembre de 2008, mientras dormías, el mundo casi se acaba? No por una guerra, ni por un meteorito, ni por un virus, sino por culpa de un agujero negro. Suena absurdo, ¿verdad? Pero ese fue el pánico real que invadió Internet aquel día. Los titulares hablaban del fin del planeta, los científicos recibían amenazas y mucha gente rezaba, convencida de que el gran colisionador de hadrones, el LHC, estaba a punto de devorarlo todo. La ironía es que estás viendo este video ahora. Nada grave ocurrió, pero ¿y si no estaban tan equivocados? Porque lo que sucedió bajo tierra, en un laboratorio de Europa, reveló algo mucho más profundo. Nuestros miedos, nuestra curiosidad y los límites de la realidad. Aquella mañana, el CERN encendió por primera vez el LHC, el acelerador de partículas más grande jamás construido. Un túnel circular de 27 kilómetros, enterrado entre Francia y Suiza, diseñado para colisionar protones a velocidades cercanas a la luz. Era el intento más audaz de la física moderna por responder una pregunta milenaria: ¿de qué está hecho el universo? Pero no todos lo vieron como un avance. Algunos creyeron que esas colisiones podrían crear un agujero negro microscópico que crecería hasta tragarse la Tierra desde dentro. Blogs, foros y noticieros encendieron el miedo. El mundo, aparentemente, estaba a un botón de desaparecer. El miedo no nació de la nada. Los físicos hablaban de energías extremas, densidades imposibles y curvaturas del espacio-tiempo. Palabras que, fuera de contexto, suenan peligrosamente místicas. Y claro, la idea de un agujero negro, ese monstruo invisible que devora estrellas, activa el instinto más antiguo del ser humano, el miedo a desaparecer. Pero aquí viene el detalle que casi nadie entendió. El LHC, por más potente que sea, produce menos energía que una simple hormiga en movimiento. Parece una broma, pero es física pura. Para crear un agujero negro, habría que comprimir la Tierra hasta el tamaño de una canica, un logro imposible y poco conveniente para un martes por la mañana. Todo comenzó con una ecuación de Einstein. Él demostró que si concentras suficiente masa en un espacio diminuto, el propio espacio colapsa y nace un agujero negro. El tamaño mínimo de ese colapso se llama radio de Schwarzschild. Así que cuando alguien escuchó que el LHC generaría puntos de energía extrema, el rumor se desató. ¿Y si cruzan ese límite sin querer? Pero la respuesta de los científicos fue rotunda. Imposible. La energía del LHC, comparada con la de un agujero negro estelar, equivale a comparar un fósforo con el Sol. Y si aún había dudas, bastaba mirar al cielo. El universo realiza colisiones mucho más violentas cada segundo, y seguimos aquí. Aún así, la pregunta persistía: ¿y si un mini agujero negro realmente apareciera? La buena noticia es que sería tan diminuto que ni siquiera podrías detectarlo. Imagina algo más pequeño que un átomo de hidrógeno, y ahora imagina que se evapora antes de existir. Eso es exactamente lo que pasaría. Estos microagujeros negros desaparecerían instantáneamente en un proceso llamado radiación de Hawking, una especie de suspiro cósmico que devuelve energía al universo. En fracciones de billonésimos de segundo se desintegrarían sin dejar rastro. En resumen, el LHC podría, como mucho, hacer que el universo parpadee, no que se apague. Hay algo poético en todo esto. Incluso los agujeros negros, los monstruos más temidos del cosmos, también mueren. Stephen Hawking fue el primero en decirlo y muchos se rieron. Hoy sabemos que tenía razón. Los agujeros negros pierden masa hasta desvanecerse en una explosión de pura luz. Así que, incluso si el LHC hubiera creado uno, se habría autodestruido antes de causar daño alguno.
Pero este miedo colectivo reveló algo sobre nosotros, lo mucho que tememos lo desconocido, lo fácilmente que confundimos el misterio con la amenaza y lo necesitados que estamos de historias para darle sentido al caos. Aún siendo inofensivo, el experimento del LHC abrió un espacio para la imaginación. Los científicos se preguntaron, ¿y si algún agujero negro lograra sobrevivir? De ser así, caería hacia el centro de la Tierra, atrayendo todo a su alrededor. Poco a poco, el planeta se transformaría en un disco de materia caliente y brillante, girando en torno a su propia desaparición. La Luna cambiaría de órbita, los océanos hervirían, las montañas se disolverían. Un final digno de la mejor ciencia ficción. Y aún así, científicamente fascinante. Pero tranquilo, todo esto es solo un experimento mental, un «y sí», para recordarnos que la línea entre la curiosidad y la locura puede ser muy delgada. Cuando finalmente se encendió el LHC, nada de eso ocurrió. El mundo no terminó. Ningún agujero negro apareció. Pero algo mucho más importante sí nació: el descubrimiento del bosón de Higgs, la partícula que explica por qué todo tiene masa. Lo que parecía el fin del mundo resultó ser el comienzo de una nueva era de la física. El agujero negro del miedo fue reemplazado por la luz del conocimiento, y la humanidad aprendió una lección eterna. El peligro no estaba en las máquinas, sino en nuestra tendencia a temer lo que no comprendemos. Mientras algunos periódicos apostaban por el apocalipsis, miles de científicos celebraban entre lágrimas. Décadas de cálculos, sueños y sacrificios comprimidos en un solo momento. Y cuando el LHC finalmente se activó, lo que nació allí no fue destrucción, sino belleza. Esa belleza que solo la ciencia puede revelar: agujeros negros, partículas invisibles, el tejido mismo del espacio-tiempo. Todo eso suena aterrador solo hasta que lo entendemos, porque entonces descubrimos que somos capaces de mirar al abismo y aprender de él. La curiosidad es lo contrario del miedo, y fue ella la que nos trajo hasta aquí. El LHC sigue funcionando hoy, más poderoso que nunca. Ningún planeta fue devorado, ningún fin llegó. Pero tal vez, de alguna manera, el mundo sí terminó aquel 10 de septiembre. Terminó el mundo donde el miedo gobernaba la imaginación. Y comenzó uno nuevo, donde la humanidad se atrevió a mirar lo invisible y a entender que lo desconocido no siempre es el enemigo. Porque en el fondo, cada agujero negro es solo un misterio esperando luz. Y mientras exista curiosidad, siempre habrá alguien en algún lugar encendiendo el próximo rayo en la oscuridad.